conjuntamente pues estamos haciendo lo posible por sacar adelante con todos los compañeros, con todo el gran equipo que conforma esta casa, pues este rinconín de Asturias en la capital. Muchas gracias también a los colegas que nos acompañáis en tantos actos, que habéis participado en esta tribuna de los encuentros de educación y salud. Me refiero al doctor don Manuel Tolosa Latour, un gran especialista, gran médico, miembro de la Asociación Española Iberoamericana de Medicina y Salud Escolar y Universitaria, presidente de honor de la misma. Muchas gracias, siempre es una satisfacción vernos, doctor. Lo mismo que al doctor Miguel Ángel López Bermejo, que nos dio una conferencia extraordinaria y en gran medida nos ha inspirado hoy para traer, aunque no ha sido nada difícil, hay que confesarlo, a los alumnos, porque han venido de muy buen grado, tanto los alumnos del máster como los alumnos del grado de Educación Social. Y en aquella conferencia extraordinaria que nos diste, Miguel Ángel, fabulosa, está también Miguel Fuentes por algún lugar que no le veo ahora mismo, sí, en segunda, igualmente con una conferencia sobre andar y correr. Hemos corrido y hemos andado mucho ahora para venir subiendo escaleras, algunos se cansaban más, otros menos, pero siempre de buen grado y con el lema este de hasta lo más alto, que es fundamental también, ¿no?, para llegar en nuestros estudios, en nuestro compromiso como universitarios. Igualmente, nuestro agradecimiento a los compañeros de la Junta y del Centro, a Marta Arbas, gaitera famosa en el mundo entero, casi podemos decir, porque ayer salió por televisión, concretamente en el informativo, por una noticia feliz, y es que nuestro amigo asturiano universal, como es el Padre Ángel, inauguró aquí en Madrid, yo creo que cerca de la Glorieta de Bilbao, un restaurante para indigentes, para personas que están en situación de exclusión. Creo que las cenas son concretamente gratuitas, y acompañaron esa inauguración, como no podía ser de otro modo, con ese son entrañable que nos trae la gaita, un instrumento muy asturiano, no solo de Asturias, pero desde luego es muy nuestro. Y ahí estaba Marta, pues dándolo todo, como es costumbre, y nos alegramos muchísimo de verte en el informativo. Muchas gracias, Marta, que además es urogario, que es una distinción también especial que se otorga desde este Centro Asturiano de Madrid. Y lo mismo a todos, me vais a disculpar que no puedo referirme a todos, pero en concreto, ¿no?, porque harían interminable este encuentro. Ahora hablaré también de Chayo, que no se me olvida, y de Maxi, que lo tenía un poco escondido. Maxi, que es que te tenía un poco escondido, catedrático acreditado y ya dentro de poco efectivo, de manera que lo celebraremos. Enhorabuena, Maxi Fernández, que también nos diste una conferencia extraordinaria. Qué pena que no pudiesen acompañarnos en aquella ocasión los alumnos, que hablasteis de la nutrición, nada menos, en estos momentos en que estamos todos a veces demasiado alimentados, pero con muy poco conocimiento de lo que comemos. Enhorabuena. Y a Chayo, compañera entrañable, directora de nuestro departamento, pues qué vamos a decir, catedrática acreditada de Pedagogía Social, también esa ciencia por antonomasia de la educación social, y con quien tanto comparto, la directora actualmente, como digo, del Departamento de Teoría e Historia de la Educación, una referencia también en todo lo que tiene que ver con la educación de las personas mayores, de manera lo que yo denomino la gerontopedagogía, ¿no? Y en alguna ocasión, pues cuando ella pueda, nos dará seguramente otra conferencia sobre el tema que ella considere más oportuno. Muchas gracias. Bienvenidos, como digo, a este encuentro de educación y salud, un ciclo, una cátedra distinguida por el compromiso con la mejora de la calidad de vida. Un compromiso, quiero comentártelo, Antonio, y contigo a todos, que esta casa modestamente va haciendo lo que puede. De hecho, hace muy pocos días hemos instalado, no sin esfuerzo, pues unos aparatos denominados biosaludables. Estamos muy esperanzados, porque además, precisamente, Chayo, este tipo de aparatos que ya encontramos en muchos de nuestros parques, de nuestros jardines, etcétera, pues contribuyen también a retardar, en la medida en que se utilicen bien, el envejecimiento, de manera que son especialmente indicados para todas las personas, pero sobre todo para las personas mayores. Y tenemos mucha confianza, ojalá que cuando tengáis ocasión nos podáis acompañar y disfrutarlos en la Quinta Asturias, ese otro pedacín de Asturias en la capital de España. Además,
Además, gracias al doctor Antonio Sáez, que es, lo recordamos, asturiano adoptivo en Madrid. Un título de afecto, de cariño, de respeto, de admiración por todo tu hacer, tu trayectoria, codirector de estos encuentros de educación y salud, catedrático, jubilado ya desde hace unos meses, creo recordar, de salud pública, entre otros muchos cargos y méritos, presidente, como queda dicho, de la Asociación Iberoamericana y Española de Medicina y Salud Escolar y Universitaria. Nos acompañan hoy igualmente, como en varias ocasiones anteriores, y lo seguirán haciendo los alumnos, que son todos ellos profesores de la República del Paraguay. Están becados por el Ministerio de Educación y Cultura, están realizando con mucho entusiasmo, con mucha motivación, aquí un máster de especialización del profesorado, que realmente contribuyen a internacionalizar nuestra facultad. Esto está muy bien, y sobre todo pues aportan ese plus de fraternidad, de hispanismo, de interculturalidad que tanto agradecemos y que por supuesto enriquece de una forma significativa nuestros estudios y nuestro compromiso con toda la educación escolar y social. Y yo quiero recordar, porque está aquí Antonio, está perfectamente informado, lo hablamos hace unas cuantas semanas, que dentro de unos meses probablemente organicemos un encuentro internacional, un simposium de orientación específicamente destinado a todos vosotros, probablemente un sábado. Nos llevará unas horas, pero seguro que también es una fuente de enriquecimiento personal y profesional, es lo que deseamos. Y por supuesto, pues llevará también el reconocimiento correspondiente de la Asociación Iberoamericana y del Centro Asturiano de Madrid. Y nos acompañan hoy, es una menor representación, pero igualmente significativa, unas cuantas alumnas del grupo de Educación y Mediación Intercultural del grado de Educación Social. En vosotras también tenemos muchas esperanzas, lo sabéis. Yo realmente tengo que decir en este momento que os conocí cuando estabais en segundo y en 2 años hay que ver cómo se va avanzando en preparación, en madurez, en compromiso. Todo eso se advierte en las exposiciones que realizan, en la relación interpersonal en el aula, de manera que enhorabuena y muchas gracias. Ojalá que esta visita pues se repita muchas veces también. Muchas gracias a todos. Y Carmen Cardós Alonso, profesora asociada de Salud Pública de la Universidad Complutense, exprofeso, te he estado dejando para el final porque, bueno, te tenemos que agradecer mucho la oportunidad de esta conferencia, Urgencias en el Medio Escolar. Verdaderamente no siempre conocemos ciertas situaciones de riesgo en los entornos escolares y también extraescolares, y estamos seguros de que tus indicaciones, las pautas que hoy nos ofrezcas, pues las vamos a incorporar y nos van a ayudar en esa sensibilidad creciente y en esos conocimientos que necesitamos para mejor actuar cuando se produzcan estas emergencias. De Carmen Cardós, de la profesora Cardós, hablará especialmente el profesor Antonio Crespo, que tiene su currículum y además la conoce muchísimo. Yo quisiera también agradecer a la doctora Esther Rodríguez Quintana, compañera de la facultad y profesora de nuestros alumnos del máster, el que haya tenido a bien el facilitar esta conferencia y que puedan venir en el tiempo de su clase. No sé si ella misma ha podido venir, en cualquier caso el agradecimiento pues es sincero. Y nada más, gracias a todos por hacer posible estos encuentros y el encuentro de hoy. Muchas gracias y tiene la palabra el doctor Antonio Sáez. Gracias. Buenas tardes. Reiterar la bienvenida a nuestros queridos amigos de Latinoamérica que hoy nos visitan, esperando que su estancia con nosotros, pues en la madre patria, pues sea productiva y puedan ustedes intercambiar con nosotros conocimientos, buenas prácticas, dado que, bueno, pues su país fue en su momento, todavía sigue existiendo alguna institución como el CLAP, el Centro Latinoamericano de Perinatología, sigue habiendo instituciones del más alto nivel mundial, pero desde luego pues no es lo que fue en los años 50.
y que fue verdaderamente pues, el centro de la ciencia y del conocimiento y del saber. Esperemos que con su aportación a su patria, pues vuelva otra vez el país a tener el brillo y la excelencia que tuvo en su momento. Les damos la bienvenida en una semana que nuestra organización acaba de hacer sus días de activismo contra la violencia, con la Organización Mundial de la Mujer, con Naciones Unidas, donde nuestro pequeño grano de arena, como asociación, con nuestros seminarios, con nuestros cursos, con nuestras charlas, con nuestros talleres de cómo resolver casos difíciles. ¿Dónde? En el medio social. Bien en la escuela, violencia en la escuela, bien violencia contra la mujer en la familia, que es donde es más frecuente. Otro caso que nos trae, pensando los miembros de la asociación, qué tema podía ser de interés que pusiéramos al día, es el tema de las urgencias. Urgencias, como la propia palabra indica, bueno, pues es la acción inmediata para resolver un problema o una necesidad. ¿Qué necesidades son las que se presentan con más frecuencia en la escuela? Urgencias en la escuela. La escuela de hoy, el profesorado está preparado para atender, que es el adulto que está en la clase. Los edificios son adecuados. Se tienen en cuenta la edificación, el planeamiento urbanístico a la hora de proyectar una escuela, o la escuela cede el ayuntamiento, tanto a la escuela como al centro de salud, el solar que menos validez tiene, que no se puede vender. Por eso las escuelas, algunos preguntaréis, bueno, están siempre en las afueras del pueblo, donde menos vale el terreno. Lógico. ¿Eso es lógico? ¿O debemos pensar de otra manera? ¿Cuáles son las funciones sociales que tiene la salud escolar? La salud del escolar, el bienestar del escolar, ¿de qué depende? Pues depende de factores sociales, fundamentalmente del económico. ¿Y las urgencias serán lo mismo en los países pobres que en los países ricos? Además del terremoto, además tendrán derrumbes, tendrán... Es decir, vamos a ver cómo las urgencias, como todos los factores que afectan a los escolares y a los jóvenes, están determinados por factores sociales. De ahí el interés que tenemos en trabajar con el Departamento de Pedagogía Social, porque la educación, la salud, el bienestar depende de factores sociales. Depende lo primero de la familia, luego del nivel cultural. Si queremos eliminar la violencia contra la mujer, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Educación, formación, invertir. No es un gasto, es una inversión. Cuando me dicen, gasto en educación, no, mire usted, no es un gasto, es una inversión. Invertimos en educación, invertimos en el futuro. ¿Y quién mejor de nuestra sociedad que una compañera, la doctora Cardós, compañera de la universidad, que recientemente hizo, bueno, recientemente, sí, claro, en el 2015, recientemente hizo, es que lleva años estudiando este tema, el tema de la violencia, del maltrato, de las urgencias. Profesionalmente se especializó, además, en urgencias extrahospitalarias con el Instituto de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Complutense. Tiene 3 especialidades precisamente en este campo, tanto por la Universidad Complutense como la Alfonso X el Sabio, etc. Su carrera base es, ella le gustan los cuidados, hace primero auxiliar de enfermería, con el que se motiva, estudiando y trabajando, realiza sus estudios universitarios hasta llegar al más alto grado, el máster y el doctorado en la Universidad Complutense. Es una persona, como vais a ver, muy brillante, y esperamos que nos ilumine en este tema que creo que puede ser del interés de todos, de cómo abordar las urgencias desde el punto de vista del siglo XXI y los diferentes tipos de urgencias que se pueden presentar en la escuela.
Así es que muchas gracias en nombre de la asociación, en nombre de nuestro querido profesor Valentín Martínez Otero y su junta directiva, que siempre nos acoge en esta casa, en la cual nos sentimos muy a gusto con vosotros. No sé dónde colocarme. Si quieres. Para que se pueda ver. ¿Lo veis más o menos? Sí. Porque entre la pantalla, yo no sé si quedan aquí de pie, sentarme. ¿Me oís? Sí. A mí me sirve, ¿vale? Bueno, principalmente enfermera, ¿vale? Ante todo lo que más me gusta, ¿vale? He tenido que seguir estudiando y hacerme el doctorado para poder dar clases en la universidad. Soy actualmente asociada de Salud Pública, donde conocí a Antonio, él me dirigió la tesis. Mi tesis fue sobre la detección del maltrato infantil en donde yo trabajo, que trabajo en el SUMA 112, ¿vale? Y entonces, en principio, como yo el tema que más conozco, por así decirlo, aparte del maltrato infantil, son las urgencias, que es donde trabajo casi todos los días, pues me pidieron dar este tema, yo encantada, porque es un tema que como me lo sé, no va a ser fácil, ¿vale? Y si tenéis alguna duda o pregunta, pues yo encantada, ¿vale? Me tendré que mover para ir moviendo las diapos, pero espero no molestar, ¿vale? Urgencias en el medio escolar, por ahí. Vale. Entonces, la voy a clasificar en 3 grupos, ¿vale? Las urgencias que podemos ver. Vamos a tener un primer grupo que van a ser las urgencias vitales. Las urgencias vitales, ¿cuáles van a ser? Os voy a hablar de 2 principalmente. Una reanimación cardiopulmonar básica, ¿vale? O una obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño. Estas las clasifico como urgencias vitales porque necesitamos saber una serie de maniobras o técnicas que debemos de hacer con mucho en 5 o 10 minutos para que esa persona no se muera. ¿Vale? Entonces, por eso la denominamos urgencia vital. Si no actuamos pronto, ese niño, ese menor, puede fallecer, ¿vale? El siguiente grupo que pretendo que veamos hoy van a ser muy cortitos, ¿vale? Son las situaciones urgentes, ¿vale? Son situaciones que debemos de atender en un periodo no muy largo de tiempo. También hay algunas que en 5 o 10 minutos pueden producir la muerte, el fallecimiento del menor, ¿vale? Pero son característicamente, ¿vale?, enfermedades que pueden presentar los niños que están en los colegios y que normalmente el profesorado debe de saber que tienen esos niños con esas características en su colegio, ¿vale? Entonces, ¿qué nos podemos encontrar? Podemos tener niños asmáticos en nuestro colegio. Entonces, les puede surgir una crisis asmática. Entonces, voy a dar unas nociones de cómo se puede tratar esa crisis asmática, ¿vale? Pueden presentarse convulsiones. Podemos tener también en nuestro colegio un niño que sea epiléptico, ¿vale? Entonces, tenemos que saber si ese niño empieza a convulsionar, cómo lo podríamos tratar. ¿Se me oye? Sí, sí. Nosotros sí, pero no sé si al fondo se oye bien. No, profesor, no sé, casi yo. Pues si coges el micrófono, por favor. Como una cantante, te iba a decir. Un cantante. Hola. Nada, yo hablo así, como si fuera una cantante. Vale, ¿qué más? La anafilaxia, ¿vale? ¿Esto dónde se puede presentar? Podemos tener menores que sean alérgicos a algún tipo de medicamento, ¿vale? Pueden ser alérgicos a muchas cosas, medicamentos, alimentación, ¿vale? Incluso al látex. Entonces, también os voy a dar unas pequeñas nociones y si nos presenta una reacción muy fuerte, una anafilaxia en esos menores. Y la última situación urgente que podíamos tener es en el contexto de un niño que es diabético, que sufra una crisis o bien de subida de azúcar, una hiperglucemia o una bajada, una hipoglucemia, ¿vale? Este sería el segundo grupo. Y el tercer grupo lo voy a denominar primeros auxilios. ¿Por qué? Porque esto en principio son unas lesiones o unas patologías urgentes que en principio el niño por esto no tiene por qué morirse, ¿vale? No tenemos ahí ese agobio, pero tenemos que tener unas pequeñas nociones para saber cómo podemos ayudar a ese niño y en qué casos es necesario trasladar al hospital o, por ejemplo, llamar al 112 o en qué casos ni se necesita. Engloba unas cuantas. Por ejemplo, podemos encontrar un síncope, unas lesiones traumáticas, heridas, dolor abdominal, fiebre, crisis de ansiedad, incluso en los menores nosotros presenciamos bastantes, picaduras, mordeduras, quemaduras y vómitos en el menor, ¿vale? Entonces este grupo está agrupado como primeros auxilios, lo veremos lo último porque es en principio lo menos grave. Si tenéis alguna duda, tenéis que preguntar algo, yo me paro, porque si me acelero empiezo a hablar rápido, ¿vale? Entonces, yo hablo urgente, ¿sabes? Lo siento.
Lo pongo aquí en la diapositiva. Empecemos desde lo más grave, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando nos acercamos a un niño y no sabemos lo que le pasa es, pone aquí, asegurar a la víctima y al reanimador. ¿Esto qué es? Que en principio ni el profesor que va a atender a ese niño ni el niño deben de estar en riesgo. ¿Esto qué te quiero decir? Caso extremo, tenemos un incendio. Entonces, lo importante es que ese niño no esté en el fuego, por ejemplo, o un niño que se cae en una piscina. Lo importante es sacarlo de esa piscina, ¿vale? Entonces, precaución, aseguramos a la víctima. Eso te quiere decir que no hay ningún daño alrededor, ninguna lesión. Imaginaros otra cosa que se puede presentar, que se me ocurre ahora mismo, es que un niño se haya electrocutado porque ha metido los dedos en un enchufe, ¿vale? Entonces, lo prioritario sería quitar a ese niño de ese enchufe para que no siga con la descarga, ¿vale? La segunda sería ver si el niño está consciente o no. Entonces tendremos que preguntarle a ese niño y podemos hacerlo de dos modos, o estímulos verbales o estímulos dolorosos. Estímulo verbal, ¿qué es? Pues llamar al niño. Pepito, 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 ¿qué te pasa? Pepito no responde. Estímulos dolorosos. ¿Con esto qué intentamos hacer? Intentamos despertar al niño. ¿Cómo se le puede despertar? Puedes darles golpes pequeños, no hay... que a veces se ven unas cosas en la tele a tortazo limpio que no se debe, ¿vale? Darle pequeños pellizcos, darles estímulos, ¿vale? Pellizcar aquí, tortitas en la cara, ¿vale? Para ver si nos responde. Entonces, si ese niño responde, o por lo menos se mueve un poquito, ¿vale? Si responde, estamos un poco más tranquilos y pasamos a situación especial o primeros auxilios, ¿vale? Si el niño ya se mueve un poquito o protesta de que le estamos incordiando, por lo menos gruñe, no se muere, ¿vale? Entonces, pasamos a lo siguiente. Si no responde, vamos a seguir valorando. Pero aquí os lo pongo en rojo. Ese niño podemos decir que está inconsciente. Si ni se mueve, ni nos responde, ni nos contesta, ¿vale? Lo denominamos inconsciente, ¿vale? Puede haber sido un síncope, un desmayo, pero no nos responde. Entonces, ¿aquí qué os pongo? Que ya podemos ir avisando al 112. Ya se puede ir llamando a urgencias. Tú en el momento que tienes una certeza de que ese niño puede estar inconsciente, ya vas llamando, ¿vale? Luego os enseñaré los pasos. Porque tú simplemente, nosotros decimos que es una palabra clave para nosotros. Cada vez que si tú llamas al 112 y dices que tienes una persona inconsciente, automáticamente te activa un nuevo móvil para que vaya, ¿vale? Aunque luego vamos a seguir valorando al niño, pero así tú ya te aseguras que la ayuda te vaya llegando, ¿vale? Por las situaciones de estrés. Cuando llamamos al 112, ¿vale? Esto lo voy a contar porque como yo trabajo allí, nos viene muy bien que deis esta información, ¿vale? Las preguntas que os van a hacer, yo sé que muchas veces llamas al 112 y la operadora te empieza a hacer muchísimas preguntas y la gente se agobia y empieza, jolín, con el 112, que me tiene aquí media hora y yo lo que quiero es que venga y me deje de preguntar. Cuando se pregunta es porque lo necesitamos saber. Y aparte, no es que hasta que acabes de responder todas las preguntas no te manden la ayuda, que eso es lo que se cree la mayoría de la gente. Tú en el momento que llamas, tienes un localizador y un GPS y te están mandando la ayuda. A nosotros nos activan sin saber a lo que vamos, ¿vale? Y posteriormente, con los datos que vais facilitando, ya nos van diciendo a lo que vamos, ¿vale? O sea que tú automáticamente cuando llamas te están enviando la ayuda, pero por favor contestar, ¿vale? Primero que te van a preguntar qué ha pasado. Entonces si podéis contar, pues un niño que se me ha quedado inconsciente y no me responde, ¿vale? Lugar exacto, esto nos facilita mucho. Se me ha desmayado un niño en el colegio Miguel de Cervantes, ¿vale? Localidad, Valdemorillo, venga, vale. La calle, nos facilita la calle, pero necesitamos más datos, porque tú llegas ahí a la puerta del colegio y el conserje no sabe nada. Entonces, ¿qué intentamos hacer? Pues por lo menos que nos digan que el niño se ha quedado inconsciente en la clase de plástica de la segunda planta a la tercera puerta a la derecha. Porque si no, llegamos al colegio y a dar vueltas, ¿vale? Entonces, cuanto más exacto, a nosotros nos viene mejor. Número de teléfono, ¿desde dónde llamo? Esto es una pregunta que suelen haceros, ¿vale? Pero ahora están instalando unas cosas, es que no sé cómo se llaman, que cuando tú llamas te geolocaliza el teléfono, ¿vale? Esto sobre todo también viene visto porque antes teníamos muchas llamadas falsas, que te llamaban, te dicen no sé cuánto, no sé qué, te llamas tú al alertante, luego va a preguntar porque aquí no hay ningún herido y nadie te respondía. Entonces, como hay algún bromistilla, ¿vale? El 112 ha creado un geolocalizador y así tú localizas de dónde te han llamado y quién ha sido, ¿vale? ¿Por qué? Porque también si nosotros colgamos y necesitamos algún dato más, se puede volver a llamar al alertante. O imagínate que nosotros llamamos a ese piso y no nos abren la puerta. Podemos intentar volver a llamar, que por favor, que nos espera alguien en la puerta, nos vaya a abrir, ¿vale? Número de heridos, si tuviéramos varios, uno, varios, ¿por qué?
Porque si tú tienes un herido, te mandan una unidad, ¿vale? Una UBI. Si tienes 2 heridos o 3, te mandan 2 o 3. ¿Vale? Entonces, por eso necesitamos saberlo. Contestamos todo lo que nos pregunten y no colgamos, hasta que nos digan que colguemos. ¿Vale? Lo que yo os he dicho, la ayuda sale, aunque tengáis que contestar el rollo de preguntas que os hacen los de 112. ¿Vale? Gracias. Seguimos explorando la gravedad. Lo siguiente que vamos a ver, después de ver que el niño no nos responde y está inconsciente, lo más grave es ver si el menor está respirando, ¿vale? Ver si echa aire. Entonces, abrir la vía aérea, ¿vale? Lo de abrir la vía aérea es echarle un poquito la cabecita hacia atrás. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos quedamos inconscientes perdemos tono y la lengua se nos cae hacia atrás. Entonces nos podemos ahogar con nuestra propia lengua. Fíjate qué manera más tonta de morir, entre comillas, ¿vale? Entonces simplemente con echar la cabeza un poquito para atrás, la lengua se quita de en medio y despeja la vía aérea. Abrimos la vía aérea y luego lo de ver, oír, sentir. Esto antes se hacía con un espejito que ponían, para ver si había vago. ¿Os acordáis en las películas? Te ponían el espejito, ¿vale? Aquí lo que hacemos es acercarnos, ver si se eleva el tórax o no, ¿vale? Oír si oyes la respiración y sentir el aire en tu mejilla, ¿vale? Luego os pondré unas fotos, ¿vale? No estamos más de 10 segundos viendo si está respirando, ¿vale? Si no notáis nada en ese tiempo, pensamos que no respira. Y luego hay otra cosa que nos explican, que son los signos de vida, que el paciente tenga tos o movimientos, ¿vale? Aunque no nos haya respondido, ¿vale? Si el paciente vemos que tiene cualquiera de estas 2 cosas, significa que sí que respira, ¿vale? Entonces no estamos más tranquilos también. Si no respira normalmente, que os he puesto aquí unas cifras, menos de 40, menos de 40 o más de 10 es una respiración normal, ¿vale? En los niños. Entonces, ¿qué haremos? Hay una posición que se llama posición lateral de seguridad, ¿vale? Que se intenta poner a estos niños cuando están inconscientes y si respiran, por si el paciente pudiera en algún momento vomitar, ¿vale? Entonces, si lo dejamos boca arriba y el paciente vomita, se puede tragar y aspirar su propio vómito. Entonces, esta posición es una posición, vamos, como de ir a dormir, que digo yo, que te pones lateral, ¿vale? Y pones el tope de la bicicleta y no ruedas, ¿vale? Luego os enseño la foto. Y luego, si no respira o respira alteradamente, ¿vale? O tenemos dudas de la respiración, iniciamos el RCP. Alguno dirá, bueno, pero a lo mejor el corazón está latiendo aunque no esté respirando muy bien. ¿Por qué os digo iniciar maniobras de RCP? Porque vamos a intentar siempre tratar de más grave a menos grave. Entonces, yo creo que os parecerá como a mí, que es menos grave dar masaje a una persona que late el corazón, que lo que vas a hacer es entorpecerle un poco su circulación, pero él va a seguir latiendo, que no dar masaje a una persona que no tiene latido, ¿vale? Entonces, ante la duda es mejor, aunque tenga latido, empezar a dar masaje, ¿vale? Y como vosotros en principio tampoco somos sanitarios ni tenemos que saber cuándo tiene late, si tiene el pulso y esas cosas, ¿vale? Simplemente si tú ves que no te respira, puedes empezar maniobras de RCP, nadie te va a decir que lo estás haciendo mal. ¿Vale? Entonces aquí os he puesto 2 fotos de cómo haríamos lo de ver, oír y sentir la respiración, ¿vale? Tanto en lactantes como en niños, lo que hacemos es girar la cabeza y mirarles hacia el pecho. Así podemos ver el tórax, sentir el aliento y oírlo por su nariz, ¿vale? Nos acercamos aquí 5 o 10 segundos cuando vosotros veáis. La posición lateral de seguridad, luego os pongo la foto. Entonces aquí colocaríamos la víctima tumbada boca arriba y nos colocamos a la derecha de la víctima, ¿vale? Estiramos el brazo derecho, se le dobla el brazo izquierdo sobre el cuerpo. Es que con el micrófono no puedo hacerlo. Levanta la pata y gira. ¿Vale? Luego os pongo la imagen. Estiramos el brazo derecho, doblamos el brazo izquierdo sobre el cuerpo, flexionamos la pierna izquierda y le giramos el cuerpo haciendo de rodar. Entonces esta pierna lo que haría es como un tope, ¿vale? Simplemente es que pongamos la mano en la pierna y no gira más. Y le colocamos la mano izquierda debajo de su mejilla derecha una vez que está colocado. ¿Por qué? Por si el paciente vomitara, para que por gravedad cayera, ¿vale? Y no se tragara su propio vómito. Mirad la foto, ¿vale? Entonces tú te colocas a la víctima, le giras el brazo, le giras la pierna y te lo colocas hacia ti. Y la pierna está doblada y te actúa como un... que no sé cómo se llama el tope de la bicicleta. El cabestrillo, de la bici, pues ese, lo mismo. ¿Vale? Entonces mirad ahí la niña como está colocadita ella. Esta es la posición de dormir, ¿eh? No sé si alguno duerme, yo duermo así. Te colocas ahí y no ruedas, ¿vale? Y no estás boca abajo del todo. ¿Qué hacemos? 5 respiraciones de rescate y vemos si responde. ¿Esto por qué es? Esto es que estamos viendo niños,
¿vale? Cuando estamos en los adultos, normalmente la causa de parada es cardíaca, ¿vale? Porque sabéis que hay una alta incidencia de infartos, ¿vale? Y sobre todo la causa, en principio ahí lo prioritario en los adultos es tener un desfibrilador a mano. En los niños no, en los niños se presupone que la principal causa de parada de los niños es aérea, ¿vale? Entonces hay muchísimos niños, incluso en las reanimaciones neonatales cuando nacen los niños, que lo importante es insuflarle aire para que empiecen a respirar. Por eso lo de darle el golpecito en el culo y para que empiecen a llorar, ¿vale? Es respiratorio. Entonces le damos 5 ventilaciones de rescate y vemos si no responde. Si no responde, vamos a tener que hacer el masaje cardíaco. Si tú le das las insuflaciones y no empieza a respirar, pues toca hacer el combinado, ¿vale? Compresiones torácicas, no hay que complicarse mucho dónde las tenemos que dar, ¿vale? En el centro del pecho. Levantamos la camiseta y en el centro ponemos la mano. Y según el tamaño, vosotros valoráis si es muy pequeño el niño, si es un lactante, con 2 deditos, porque si no el esternón, fíjate, como pongamos la mano entera, si es solamente con el talón de una mano, podéis hundir el pecho y si no, con las 2 manos juntas, ¿vale? Como si fuera un adulto. Y lo que tenemos que hacer es 30-2. Haces 30 compresiones y 2 ventilaciones, ¿vale? Hasta que venga ayuda o la víctima muestre signos de vida, empieza a toser, a moverse y a protestar, ¿vale? Si tú estás haciendo masaje y te empiezas a oír, pare, paramos. Y no perdemos el tiempo buscando el pulso, no tienen por qué obligaros a tomar el pulso, ¿vale? Al personal sanitario sí nos hacen tomar el pulso carotídeo, pero a vosotros no hace falta. Por eso os he dicho que nosotros debemos de iniciar las maniobras de RCP en el momento que veis que no respira, el pulso nos da lo mismo, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? Entonces aquí tenemos la fotito de cómo al lactante y cómo al niño le damos a dar las insuflaciones, ¿vale? En el niño pequeño, como tiene una carita tan pequeña y normalmente las respiraciones de los niños son nasales, el boca a boca se lo hacéis cubriendo su boca y su nariz, porque la podemos abarcar, ¿vale? Y en los niños un poco más mayores la precaución que hay que tener es taparle la nariz, porque si no el aire que tú le echas por la boca le saldría por su nariz. Entonces simplemente tapas y le insuflas boca a boca, ¿vale? Estos son las ventilaciones. Sí, estos serían los dos soplidos. ¿Cuánto tiempo aguantan cuánto tiempo se mueren si no respiran? ¿Cuánto tiempo se mueren? A ver, hay estudios hechos que no es que se mueran, pero se presupone los estudios oficiales que a los 10 minutos de hecha la parada, si no ha recibido ni ventilaciones ni masaje, anoxia cerebral. Que es lo que muchas veces pasa el sufrimiento fetal en los niños pequeños, que si están más de 10 sin arrancar. Entonces, se supone que cada minuto que nosotros tardamos es un 10% menos de probabilidades de sobrevivir. Por eso te indican que si puedes iniciar la RCP básica siempre antes de los 4 primeros minutos, ¿vale? Y luego que te venga la ayuda de la UBI móvil el resto antes de 8 minutos, ¿vale? Siempre intentando antes de los 10 minutos estos que ya no tiene arreglo, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros no sabemos cuánto tiempo lleva una persona parada, vamos a iniciar RCP, no le podemos negar ese derecho de darle masaje, ¿vale? Entonces, ante la duda, vamos a hacer RCP. Otra cosa luego estudiar cómo se ha quedado, ¿vale? Pero siempre la vamos a realizar, ¿vale? Y luego el masaje, mirar también en relación con el tamaño. ¿Ves? Este niño pequeño que es un lactante, con 2 deditos le deprimes el esternón, un poquito, ¿vale? Y esta niña que es más mayor, pues ves el tamaño y con el talón de vuestra mano podemos realizarle nosotros el masaje, ¿vale? Si tenemos obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño, ¿vale? Esta es la otra situación en la que el niño, si en unos momentos donde le desatascamos, ¿vale? Se ahoga. La asfixia de un niño, se ha atragantado con el hueso de la aceituna, se ha muerto con un juguete, que se ha tragado un juguete, lo hemos oído en las noticias, ¿no? Entonces, la obstrucción de vía aérea, podemos tener el atragantamiento leve, ¿vale? Cuando es leve, la víctima está muy nerviosa y venga a toser. ¿Por qué? Porque tienes la sensación de que algo te está molestando la garganta y lo que quieres es echarlo, ¿vale? Y toses. Una recomendación, ¿vale? Aquí pone, no dar golpes en la espalda. Esto empeora la situación. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú te atragantas comiendo, ¿qué es lo típico que hacemos todos? Tranquilo. Con eso que conseguimos, que vaya hacia abajo el objeto, no que salga. Entonces no le estamos arreglando, ¿vale? Si queremos darle golpecitos en la espalda, inclinarle hacia abajo para que el objeto por gravedad salga por arriba, que es lo que queremos. No le ayudéis dándole golpes en la espalda porque se atasca más, ¿vale?
Entonces, no dar golpes en la espalda y tranquilizar y animar a que siga tosiendo. Si una persona está tosiendo, la dejáis que tosa y que tosa y que tosa hasta que se canse. Porque es el mejor mecanismo que hay para extraer un cuerpo extraño, que tosa. Porque con el aumento de la presión abdominal va a echar lo que tenga. ¿Vale? Eso es lo más fácil. Y luego ya, si el paciente, el niño ya no dejara se cansara ya de toser y no pudiera, pasaríamos a la segunda opción, ¿vale? Tenemos un signo universal de atragantamiento grave, que es cuando tú ves a una persona que se echa las manos a la garganta, las dos manos, dices, mal, se ha atragantado, pero bien atragantado, no puede ni toser, se ha quedado ahí. Aquí, ¿qué es lo que podemos encontrar? Coloración azulada de piel y mucosas, ¿vale? Se empiezan a poner muy pálidos, azules, los labios, se los puedes ver azules también, ¿vale? Imposibilidad de toser o hablar. ¿Qué te pasa? No te van a decir que se han atragantado porque no pueden ni decírtelo, ¿vale? Dificultad respiratoria importante. Si está consciente ese paciente, lo que vamos a hacer es, bueno, ese niño, que estoy con la manía del paciente, lo que vamos a realizarle es una maniobra que se llama maniobra de Heimlich, que esto simplemente es intentar aumentar la presión abdominal mediante un golpe fuerte en el abdomen, ¿vale? Para aumentar la presión y que el objeto caiga hacia arriba. Luego os voy a poner una foto, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que la maniobra de Heimlich en los niños muy pequeñitos no se puede hacer. ¿Por qué? Porque si os habéis fijado, los bebés tienen muchísima barriga, ¿vale? Entonces, si le hiciéramos una de estas abdominal, le podemos dañar el hígado, el estómago, lo que sea. Entonces, en los niños pequeñitos no se hace maniobra de Heimlich, ¿vale? En los niños más mayores ya sí. Porque se hace en un punto medio entre el ombligo y el esternón. Colocas ahí la mano y haces presiones. Ahora vemos una foto. Y si el niño ya está inconsciente y no lo podemos agarrar, lo que hacemos son compresiones torácicas igual que para el masaje. ¿Por qué? Porque con eso también conseguimos aumentar esa presión intratorácica para que salga el cuerpo extraño. ¿Vale? Os voy a contar cómo es la maniobra de Heimlich, ¿vale? Luego pongo la foto. Aquí te colocarías por detrás del menor, de la víctima, y le darías 5 golpes secos y enérgicos entre ambos omóplatos mientras se le inclina hacia adelante. ¿Esto qué es? El típico golpe que le damos entre las escápulas, los omóplatos, cuando alguien se atraganta, pero te agarras por detrás y le echas él hacia adelante, intentando que la cabeza esté por debajo. ¿Por qué? Para que cuando le demos esos golpes el cuerpo extraño salga. Si no es culpa el cuerpo extraño, podemos hacer las 5 compresiones de la maniobra de Heimlich, que es lo mismo, ¿vale? Para aumentar la presión intratorácica. Y aquí colocamos por detrás también del paciente ambas manos en un punto medio entre las costillas y el ombligo, ¿vale? Y hay que hacer un movimiento seco hacia atrás y hacia arriba. A ver, me engancho, pillo estos dos, ¿vale? Me hago aquí una forma plana, ¿vale? La coloco, agarro, yo estaría por detrás de la otra persona, me agarro para hacer más fuerza y lo que hago es un golpe hacia adentro y hacia arriba, como si fuera inclinado, ¿vale? Y sale el cuerpo extraño, eso 5 veces, ¿vale? Con el micro no puedo. Vale. En caso de no obtener resultado, hay que repetir la operación. ¿Por qué? Porque tenemos que conseguir que saque el cuerpo extraño porque está atragantado. Si no lo conseguimos con los golpes en la espalda y la maniobra de Heimlich, llegará un momento que se quedará inconsciente. ¿Y qué es lo que haremos con esa persona? RCP normal. ¿Vale? Cuando ya se nos ha agotado, ya no puede ni toser, no le podemos tener de pie para hacerle esas maniobras, se le tumba al suelo y se hace una RCP normal. ¿Sí? Bueno. Entonces aquí veis la foto. Mirad, ¿ves? Cuando es una persona pequeñita, ¿vale? Esta mujer está un poco incómoda, sí. Yo me pondría de rodillas detrás del niño, lo abrazo y le doy bien el achuchón, ¿vale? Y luego en los niños pequeños, ¿veis? Lo que queremos es eso, que la cabeza esté más baja que el resto del cuerpo. En los niños sí que los puedes echar hacia adelante. En los pequeñitos, como son pequeños, te los pones en el brazo y le echas la cabeza. Se la sujetas y le das los golpes, ¿vale? Por si sale el cuerpo extraño. Acordaros que en los menores de 3 años no podemos hacer el Heimlich porque le destrozamos la tripita, ¿vale? Entonces en los pequeñines son los golpes en la espalda y los golpes torácicos, en vez de hacer el Heimlich. ¿Os lo estoy liando mucho? No, uf. Va. Bueno, hemos visto las vitales y ya no se nos muere nadie. Las 2 graves, ¿vale? La obstrucción y la RCP. Ahora vamos a empezar con situaciones urgentes que se nos pueden dar en el cole, ¿vale? Entonces es ver un poquito los síntomas y ver qué nosotros podemos ir haciendo y si tenemos que solicitar ayuda o no.
Una crisis asmática grave, ¿vale? Los signos de gravedad que nosotros vamos a ver, sibilancias o pitos. ¿Eso qué es? Que tú le oyes respirar y estás oyendo como un silbido, ¿vale? Y es que lo oyes sin fonendo ni nada, se oye a simple vista, ¿vale? Aleteo nasal. Empiezan a... que quieren llevarse todo el aire que hay en la habitación y se le dilata la nariz ahí, muchísimo. Dificultad para respirar, con tiraje de musculatura accesoria. Nosotros normalmente respiramos con el diafragma. La musculatura accesoria es cuando tú le ves que hasta estos músculos de aquí del cuello los mueve para respirar, para conseguir coger aire, ¿vale? Color azulado de piel y mucosas, como el anterior que hemos visto, que lo puede tener azul. Y frecuencia respiratoria muy elevada o anormalmente baja. En principio es muy elevada porque como tienen una obstrucción intentan coger muchísimo aire. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando pasan 10-15 minutos respirando así se empiezan a agotar, entonces ya casi no pueden ni respirar. ¿Qué tenemos que hacer? Intentar tranquilizar a la víctima, ¿vale? O sea, tranquilo, intenta respirar tranquilo, que sé que en ese momento no te va a hacer caso, ¿vale? Llamamos al 112 porque si realmente tiene esto, ¿vale? Hay que ponerle unas determinadas medicaciones para que el paciente mejore. Hay que ponerle broncodilatadores y más cosas, ¿vale? Avisamos al 112 y luego administrar medicación inhaladora. Normalmente estos niños que son asmáticos tienen los inhaladores, que es ese que veis en el dibujito azul, que normalmente en los centros de salud les suelen explicar cómo se toma, ¿vale? Entonces sería una buena medida poder enseñar a los profesores también cómo se da esa medicación, porque es una medicación que la verdad que si yo he hablado con algunos niños y es que no saben dársela bien la medicación, ¿vale? Entonces no tienen la paciencia, no se la dan bien, entonces se dan 5 o 6 inhalaciones pero es que no le entran, entonces por eso el niño no mejora, ¿vale? Incluso hay cámaras espaciadoras para poner la medicación y que el niño vaya respirando despacito, o sea, hay muchos aparatos para mejorar, ¿vale? Pero lo importante es saber en el colegio en el que nosotros vayamos a trabajar o dar docencia, saber que si tenemos niños asmáticos y se van con su medicación o no, ¿vale? Porque pueden tener los niños su medicación en el bolsillo y nosotros a lo mejor si hay una enfermería o algún sitio tener otro inhalador para poder nosotros administrárselo, ¿vale? Convulsiones, ¿vale? Pues las convulsiones puede tener muchísimas causas, ¿vale? En los niños pequeñitos, ¿vale? En los menores de 6 años y en los lactantes, sobre todo es por los aumentos de temperatura, ¿vale? Las convulsiones febriles que se llaman en los niños, ¿vale? Puede tener fiebre, golpe de calor, pueden también ser trastornos del metabolismo, que el niño esté deshidratado, ¿vale? Puede ser por una infección, por una afección cerebral, una intoxicación por medicamentos tóxicos o drogas o falta de oxigenación. A nosotros en principio la causa de la convulsión no nos va a interesar. Nosotros lo que vamos a ver en ese momento es que ese niño está teniendo unos movimientos que son anormales, ¿vale? Entonces, aquí os he puesto una foto que son movimientos, hay crisis convulsivas que mezclan las dos fases, tónico-clónicas, hay unos que solamente son clónicas y solo son tónicas. Esto para no liarlos. Hay algunos que solamente se ponen rígidos y hay otros que se ponen con movimientos, ¿vale? Entonces podemos tener rigidez con movimientos o por separado, las dos. Entonces, hay niños que te definen que tienen una sensación, una aura, ¿vale? Entonces hay niños que son, por ejemplo, epilépticos, que cuando les va a dar la convulsión lo notan. Tienen una sensación así y entonces se ponen como a cubierto, por así decirlo, se tumban o se colocan en algún sitio para no darse un golpe, ¿vale? Cuando nosotros tenemos esta crisis, ¿qué notamos? Van a tener una pérdida de conocimiento. Van a empezar a convulsionar, van a tener rigidez, contracciones o sacudidas, van a echar espuma por la boca, muchas veces lo que se les ve, respiración ruidosa, como si estuvieran atragantando, muchas veces por esa misma espuma que están echando, contracción mandibular. Esto es lo de las películas, que siempre hay algún gracioso que intenta meterle una cuchara o algo en la boca a alguien, contracción así y no hay quien se la meta, ¿vale? Y antes incluso alguna batallita de estas que me han contado de gente que intenta que para que el familiar no cierre la boca le ha metido el dedo y se ha quedado sin él. Entonces, pues fíjate tú, entonces cuando tiene el no hay que meter nada en la boca, ¿eh? Y mirada perdida, ojos blancos así para arriba. No responde a estímulos o consulta repetitiva o anormal. Hay niños que a lo mejor tienen una convulsión camuflada, tú les ves como distraídos, le preguntas, ¿qué te pasa? Nada. Le vuelves a preguntar, pero Juanito, ¿qué te pasa? Nada. Y te están como muy repetitivos. O a lo mejor te empiezan a preguntar, ¿y a qué hora acabamos? Y tú le dices, no, quedan 10 minutos. ¿Y a qué hora acabamos? Que quedan 10 minutos. ¿A qué hora acabamos? O sea, como si no
recordan a lo que tú les estás diciendo, ¿vale? Y otra cosa que nosotros podemos ver para distinguirlo de un síncope, por ejemplo, es relajación de esfínteres. ¿Esto qué es? Que normalmente tienen tal relajación que se les puede escapar o el pis o la caca. Entonces lo que nosotros vemos es la mancha. Cuando es pis, vemos que se mancha el pantalón o lo que sea, y cuando es el otro, más por el olor, ¿vale? En estos casos, ¿qué hay que hacer? Cuando hay una convulsión, siempre tenemos que llamar al 112, ¿vale? Entonces, igual que cuando sabíamos que era cuando estaba inconsciente, lo primero era llamar, en una convulsión lo mismo. Paciente que está convulsionando, y luego te siguen haciendo las preguntas, ¿vale? Mantener la tranquilidad, porque la convulsión se va a acabar pasando. Lo que tenemos que hacer es proteger a ese menor, que no se dé un golpe con nada, ¿vale? Que no se lesione, si tiene, mirad, las cosas que nosotros necesitamos saber es la hora de inicio para ver la duración. O sea, si tú ves que una persona empieza a convulsionar, más que nada lo que vamos a preguntar es cuánto tiempo lleva convulsionando, ¿vale? Porque es un signo de gravedad si un niño está 2 minutos convulsionando o está 10, es más grave con 10. No tenemos que sujetar la convulsión, ¿vale? Porque podemos hasta dislocarles un brazo con la fuerza que hacen en ese momento, ¿vale? Entonces tenemos que dejarle que siga bailando. Y ni meter objetos en la boca, ¿vale? Eso de intentar, si llegamos a tiempo, hay gente que puede le puedes meter un trapo o algo blandito, un calcetín o algo que tengas a mano, sí. Pero si ya está con la rigidez, no intentéis abrir porque no se va a poder, ¿vale? Podemos lesionarle hasta algún diente o hacernos daño a nosotros. No echarle agua. Si está con la boca cerrada no va a poder beber, y si le mojamos, le humedecemos, tampoco le ayudamos nada. Y despejar la zona de objetos peligrosos. Si empieza a convulsionar en la clase, lo importante es que no haya nada alrededor que le pueda lesionar, quitar sillas, mesas, lo que nos esté molestando. Si tenemos una prenda ajustada, desabrocharla. Esto sí que le puede ayudar. Entonces, por ejemplo, desabrochar el cinturón, desabrochar, te iba a decir la corbata, pero los niños todavía no usan, ¿vale? Pero las prendas que estén así muy prietas se deberían de aflojar. Y si finaliza la convulsión antes de que hayamos llegado nosotros, se le deja en posición lateral de seguridad, tapado, ¿vale? Porque la convulsión es como si hubiera corrido la maratón el niño. Entonces, cuando se despiertan de esa convulsión están totalmente cansados y extenuados, ¿vale? De lo que han estado haciendo. Entonces, han tenido como si hubieran estado haciendo deporte 2 horas. Entonces, les tenemos que dejar tumbados, calentitos, ¿vale? Y descansando hasta que te llegue la ayuda y lo traslademos al hospital. ¿Dudas? Con relación Dime. a las fiebres. Sí. Hasta 39, 40, ¿desde qué grado es súper riesgoso la convulsión? Lo veo al final, del todo lo de, como es en las situaciones de urgencias, os lo digo, ¿vale? Normalmente a partir de 37 se considera de 37 a 37 y medio febrícula, ¿vale? Grave, a partir de 39, 40 sería grave, pero hay niños que tienen 38, 38 y medio y tienen unos síntomas malísimos. Es que depende, hay personas que con 37 están muy malos y hay personas que con 40 lo toleran perfectamente, entonces un poco así el rango complicado. Pero bueno, lo vemos justo al final, ¿vale? La anafilaxia. Aquí la reacción anafiláctica que os cuento puede ser causada por alimentos, medicamentos, una picadura, por látex o por otras cosas. Lo que más podemos encontrar en los colegios es la alergia por alimentos, los niños que se puedan quedar al comedor. Es una respuesta alterada del sistema inmune, ¿vale? Y en los niños lo más frecuente, os lo pongo aquí, es por leche, huevo, pescado, legumbres y frutos secos, ¿vale? Y por los adolescentes, pescado, legumbres y huevo. Entonces, en todo niño que tengamos nosotros que sepamos que es alérgico, debería de constar, ¿vale? En su ficha a las alergias a determinados alimentos que tienen, ¿vale? Y que los cuidadores lo sepan, pero no solo los profesores y los de comedor, sino todos, ¿vale? Porque se han dado casos, yo he tenido que atender, y es que es muy triste, de irse uno a un campamento, ¿vale? Y los cuidadores de ese campamento de verano no saben que es alérgico, le dan un yogur y el niño se muere, ¿vale? Entonces, es bastante complicado. Entonces lo suyo es que ese niño, aparte de que si pudiera llevar una pulsera, un colgante, por así decirlo, con todas sus alergias, nos vendría bien, pero que esté informado todo el personal que vaya a estar en contacto con él. Síntomas que nos pueden indicar una crisis de la anafilaxia, pues suelen aparecer en menos de 1 hora, ¿vale? De haber estado en contacto. Lo normal es que hay algunas que son justo en el momento que te lo pones en la boca se te hinchan los labios, hay algunas muy escandalosas, ¿vale? Pero normalmente puede estar hasta 1 hora aumentando los síntomas. Síntomas cutáneos son los más frecuentes y leves, que el niño empiece con picores, enrojecimiento, hinchazón de labios, de párpados, ¿vale? Síntomas gastrointestinales, vómitos, diarreas, dolor abdominal. Y síntomas respiratorios, pitos,
lo que yo os decía del ruido que suena como un silbido, o burbujeo, como si oyeras una olla, cuando está cociendo. Dificultad respiratoria, congestión o estornudos. Aquí tenemos que avisar al médico si el niño tiene gran dificultad para respirar, una palidez extrema, está totalmente blanco o azul, y si el niño está empezando a perder el conocimiento, ¿vale? O si se te hinchan tanto los labios que el paciente empieza a no poder respirar, ¿vale? Y notamos la respiración muy ruidosa. Entonces, mirar aquí, por ejemplo, estas dos fotos, el niño de abajo, cómo tiene los labios. Se lo han puesto, y menos mal que aquí son los labios, porque normalmente lo más peligroso es que se te hinche la lengua. Entonces se te hincha la lengua por dentro y ya dejas de respirar, ¿vale? Y luego el otro niño, mirar la alergia que tiene en la piel, que es súper escandalosa, ¿vale? Las ronchas típicas que te salen, ¿vale? Del contacto con la alergia. Si podemos, lo que hay que hacer es eliminar el contacto con el alergeno. Si sabemos lo que le está dando alergia, pues en ese momento rápidamente se le retira, ¿vale? Si la reacción alérgica es leve, si un picores o solamente unas ronchitas, pero no le afecta la vía respiratoria, por ejemplo, mantenemos en calma y le tranquilizamos. Si es una reacción alérgica grave, ¿vale? Se le puede dar adrenalina autoinyectable. Esto se podría tener también en los colegios, ¿vale? Depende de la edad del menor, se le puede dar clase, educación, para que se lo puedan administrar ellos mismos o si no a los profesores, ¿vale? Porque hay unas jeringas de adrenalina que no hay que saber dónde hay que pincharla ni nada específica, porque incluso te dicen que puedes pincharla hasta encima del pantalón, ¿sí? Como en las películas, en caso de estrés lo pones justo por encima y ya está, ¿vale? Entonces en los niños las dosis, que es, bueno, es epinefrina, es lo mismo, es otro principio activo de la adrenalina, 0,15 miligramos, ¿vale? Entonces esto es una medicación que tú justo se la inyectas, le va mejorando los síntomas y avisas al 112. ¿Que no le hay esa medicación? Pues avisas al 112 y rezamos para llegar pronto, ¿vale? Por ahora, vamos a pasar con los diabéticos, ¿va? Venga, los diabéticos, problemas en la producción de insulina, ¿vale? Los hidratos de carbono. Entonces, aquí los valores normales que tenemos es de 60 a 120. ¿Qué podemos tener? Un niño que sea diabético y que tenga una bajada o que tenga una subida. Estos niños tienen muchísimo cuidado con la medicación, ¿vale? Con la alimentación. En una hipoglucemia, el niño lo que va a notar al principio es que tiene mucha hambre, ¿vale? Como le bajó la glucemia, tiene dolor de cabeza, puede tener sudor frío, cambios de carácter, se cabrean cuando no comen, ¿vale? Pero eso como nosotros, también muchas veces cuando tienes hambre no te enfadas, ¿eh? Pues igual que ellos, ¿eh? Entonces, temblores y dolor abdominal, noto aquí la tripa, ¡ay, qué hambre! Si no se trata, el niño se va entorpeciendo, ¿vale? Dificultad para hablar o pensar, está como, le cuesta hablar, decir las cosas, visión borrosa, se va adormeciendo, está así como aplatanado, ¿vale? Y ya una bajada muy pronunciada, si llegamos a valores muy bajitos, alteraciones de la conciencia, convulsión y coma, ¿vale? En esos niños, entonces ya ni te responden. ¿Qué deberíamos de hacer en estos casos? Bueno, aquí os he puesto una foto, eso, palidez, sudor y temblor en los niños, ¿vale? Que es muy característico, y dolores de cabeza, visión doble borrosa y alteraciones de la conducta, ¿vale? Se ponen o súper agresivos o súper pachorras que no te responden a nada, que pasan de todo, ¿eh? ¿Qué deberíamos de hacer? Pues, aparte de saber qué niños diabéticos tenemos en el sitio donde estamos trabajando, ¿vale? Saber si disponemos de glucómetros o aparatos medidores de la glucosa, porque tú puedes sospechar que es una bajada o una subida, pero si no sabes la cantidad que tiene, ¿vale? De todos modos os digo, ante la duda, si no se sabe si es subida o bajada y es un niño diabético, es mejor tratarlo como una bajada, ¿vale? Entonces, es menos grave que yo tenga un paciente con muchísima azúcar y le dé más, ¿vale? Que uno que no tenga azúcar no le dé nada. Entonces, ante la duda, si no tuvierais un glucómetro cerca, darle azúcar, ¿vale? Entonces, lo primero, realizar una glucemia. Se le hace una puncioncita pequeña y si tiene menos de 60 y está consciente, el niño está despierto, todavía no puede comer, le podemos dar un zumo, que los zumos están muy azucarados, se le puede dar azúcar en terrones, hay muchos niños que llevan su caramelito, a lo mejor su terrón de azúcar en el bolsillo, y miel, ¿vale? La miel sobre todo, ¿por qué? Porque tiene algo muy alto poder, ¿vale? De hidratos de carbono, es una gran fuente, y por ejemplo la miel, nosotros la recomendamos a los pacientes cuando están inconscientes porque no hay riesgo de atragantamiento, ¿vale? Entonces la miel, la ventaja que tiene es que se absorbe por la mucosa,
Entonces, si nosotros queremos o tenemos un paciente inconsciente, le puedes decir a esos familiares por teléfono que le pongan miel en los labios. ¿Vale? Entonces la miel se va absorbiendo lentamente y hay veces que tú llegas al domicilio y esa miel ya les ha hecho efecto. ¿Vale? Entonces la miel, por ejemplo, para personas inconscientes mejor porque no se atragantan. Lo que no nos va a dar una persona inconsciente un zumo, porque se atraganta. Si no se puede realizar una glucemia y ante la duda, dar azúcar siempre, es lo que yo os digo. Si no sabemos lo que es, mejor que nos pasemos a 600 que se nos quede en 20. No mover hasta que se encuentre mejor al niño. Si está inconsciente, lo que no debemos es dar nada por la boca porque se puede aspirar, lo que os he dicho. Y luego hay otra medicación también, que aquí os la enseño, que es el glucagón, ¿vale? Que es altas dosis de glucosa, que también se pone intramuscular, también lo mismo que la adrenalina, se puede pinchar incluso donde puedas, ¿vale? Encima del pantalón si quieres, ¿vale? Aquí lo que pasa es que las agujas son más fininas, pero bueno, ¿vale? La glucagón en cualquier sitio, lo que pasa es que la precaución, aquí te pone incluso cómo se prepara la dilución, ¿vale? Debe de estar, la precaución de que debe de estar en la nevera del colegio. Entonces muchas veces no tiene disponible todavía una nevera para tener guardada la medicación, ¿vale? Y llamamos al 112 para ver si ha sido efectiva la subida o si nosotros tenemos que pincharle y meterle más hidratos de carbono, ¿vale? Y la hiperglucemia, la diferencia que tiene es que se inicia más lentamente y puede tardar incluso días. Aquí, ¿qué vamos a notar? El niño tiene muchísima sed, muchísima hambre y muchas ganas de orinar, va al baño muchísimas veces, ¿vale? Poliuria. Si no se trata, ¿qué es lo que vamos a encontrar en ese niño? Pues va a tener debilidad, va a perder peso. El aliento afrutado es muy característico, que le huele como a frutas el aliento, ¿vale? Tiene sequedad de boca, náuseas, vómito y confusión. Entonces, aquí os pone que dais agua o líquidos no azucarados. Si podemos hacer una glucemia, si no, lo que os he dicho, damos zumos y ya está. Se le inyectaría insulina, pero ya la insulina en los centros no se puede tener, ¿vale? Porque la insulina va con pauta médica y es muy específica para los menores, ¿vale? Entonces, a no ser que el niño tenga, que hay muchos niños que llevan su propio boli con su medicación y se la puedan poner ellos, vale, pero si no, la insulina la tiene que dar el 112, que nosotros llevamos insulina y se le puede pautar según la glucemia que tengan, la cantidad que le vamos a dar. Entonces, bueno, también encontré este dibujo que me pareció muy característico. Hipoglucemia e hipercalcemia, la diferencia entre los dos, ¿vale? Entonces, cuando es bajada, ansiedad, mucha fatiga, mareo, ¿vale? El corazón te late muy deprisa, pum, 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 ¿vale? Dolor de cabeza, visión borrosa, debilidad, irritabilidad, mucha hambre, mucho cabreo, tengo hambre. Y en la hipercalcemia lo que tenemos es dolor de estómago, irritabilidad, mucha sed y muchas ganas de ir al baño, ¿vale? Bebo mucho y meo mucho, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que estoy intentando con esa sed que tengo es que mis azúcares se diluyan. Entonces lo que intento es beber agua para que... ¿Vale? Eso es lo que hace el cuerpo, no nosotros, ¿vale? Lo que intentamos es que por ese agua se vayan los hidratos de carbono. Bueno, nos quedan unos poquitos. El síncope, ¿vale? Pérdida más o menos brusca de la conciencia. Perdemos el tono muscular y la recuperación normalmente es espontánea. En unos minutos, ¿vale? Este es el típico desmayo que te da en el metro. Al de al lado, ¿no? Se te cae en un momento, le ponen las patitas un poquito para arriba y de repente se despierta, ¿vale? Actuación. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Si vemos que una persona le va a dar un síncope o se va a desmayar, por ejemplo, protegerle de la caída para que no se lesione. Si justo lo tienes al lado, lo que intentas es cogerle para que caiga bien, ¿vale? No le dejes que se dé el porrazo. Le tumbamos boca arriba y con las piernas elevadas. ¿Por qué? Porque muchas veces el síncope lo que es un poco de falta de riego en el cerebro y lo que nosotros conseguimos elevando las piernas es que toda la sangre de los miembros inferiores le vaya hacia arriba, ¿vale? Entonces mejoramos la perfusión. Aflojarle la ropa, lo mismo si le estuviera oprimiendo, y en poco tiempo habrá una recuperación espontánea, ¿vale? Aquí os pone 10-15 minutos. Lo que no debemos de hacer es justo cuando se ha desmayado esa persona y se recupera, levantarla. ¿Por qué? Porque hay veces que le vuelves a sentar y se te vuelve a desmayar, ¿vale? Porque no le ha dado tiempo a recuperarse. Entonces esperamos un poquito, la persona va a querer levantarse, porque tú imagínate el cuadro que estás en medio del metro tumbado en el vagón y tú te despiertas y te quieres ir ahí corriendo y no, porque te vuelves a desmayar. Entonces espera, aguanta un poquito, ¿eh? Y si no se recupera, ¿vale? Que lo normal es que sí, lo dejamos lo mismo de ladito y avisamos al 112, ¿vale? Estos normalmente no necesitan atención del 112, ¿vale? Normalmente ese mareo, ¿vale? Se debería de buscar una causa, pero hay muchas veces que por un golpe de calor, ¿vale? Por hambre, por cualquier cosa, te puede dar un síncope y la recuperación es espontánea, ¿vale? Luego, lesiones traumáticas que pueden tener los niños, aquí lo pongo un poco para distinguir
entre una contusión, una fractura, una luxación, ¿vale? Y ver que no, muchas veces lo que no hay que hacer, hay que tocar, no se debe, ¿vale? Y ver la diferencia entre ellas. ¿Veis el niño el chichonaco que tiene? Eso es una contusión, ¿vale? Lesión tras un golpe sin rotura de la piel. Se nos forma un hematoma, todo el morado, y se inflama. Además sale un huevo. Aplicamos frío local durante 15 minutos, ¿vale? Lo que intentamos, si tenemos hielo o algo fresquito, se le pone. No directo en la piel. Vamos a intentar que le proteja un plástico o un paño para no ponerle directamente el hielo en la piel, porque si no le provocamos quemaduras, ¿vale? Si es en una extremidad, la elevamos para que se hinche menos, si podemos, ¿vale? No pinchar el hematoma, que yo he leído que lo pinchan, igual que las quemaduras, pinchan la ampollita. Vale, no se pincha. Y buscar asistencia médica si es en una zona grande o el dolor persiste, ¿vale? Si es un hematoma muy grande, un pedazo morado, o si es en una zona, hombre, un golpe en la cabeza con un buen morado, yo me asusto también, ¿vale? Y me voy, porque como ha sido en la cabeza, otra cosa es un golpe que te das en la rodilla, en el hematoma, ya está el niño, ¿vale? Pero en principio es poner hielo y ya está. Un esguince, ¿vale? Es un movimiento anormal de una articulación, ¿vale? Que en un momento se te alarga, pero la articulación se te vuelve, por así decirlo, a colocar. No está descolocada, tú no la ves en una postura fea, ¿vale? Entonces, cuando tú intentas tocar esa articulación, a ver lo que le ha pasado al niño, ¿vale? Le va a doler muchísimo, no se lo puedes ni palpar ni movilizar, ¿vale? No te va a dejar. Ves que está muy hinchado, ¿vale? Y lo que hay que hacer es inmovilizar y frío local, ¿vale? Entonces, lo mismo que en el anterior, le ponemos hielo. Inmovilizar es si podemos ponerle una venda por encima, no es compresiva ni nada, simplemente es como de sujeción, ¿vale? Y si no sabemos, lo importante es no mover, ¿vale? Con no mover, ¿vale? Elevar el miembro nos ayudaría a que se hinchara menos. Si se puede hacer, se hace, y si no, nada, ¿vale? Y trasladarlo a un centro sanitario porque necesitaremos una radiografía para ver si ha habido rotura o lo que sea. Aquí en principio no hace falta llamar al 112, pero o un profesor o un padre, que normalmente lo que hacen es llamar a los padres, acompañaría al menor al hacer la radiografía, ¿vale? Pero aquí lo que vamos a ver es que está hinchado, le duele muchísimo, pero no está deforme, ¿vale? Tiene más o menos su misma postura. ¿Qué es la diferencia? Con una luxación, ¿vale? En una luxación la articulación se separa completamente y lo vemos en una postura que no es normal. Vemos el hombro echado hacia adelante, por ejemplo, la rodilla hacia un lado, ¿vale? Hay una separación de dos huesos. El dolor, al mover la articulación, normalmente no la pueden mover porque no está en la cavidad el hueso que debería. Hay deformidad en la zona y lo que nosotros podemos ver, aunque no seamos expertos, es asimetría respecto a la otra articulación. Tú simplemente le miras los dos hombros al niño, si uno lo tiene bien, el otro lo tiene así, ¿vale? O es el jorobado de Notre Dame o algo está mal, ¿vale? Entonces vamos a pensar que tiene una luxación. No puede hacer movimientos de forma normal con la articulación que estaba moviendo él. Importante, no intentar colocar los huesos en su sitio, ¿vale? Como en las películas, ¿no? ¿Vale? Otra cosa es en las personas mayores, que hay por ejemplo deportistas que sufren luxaciones de repetición. Entonces ellos mismos ya se saben que se la han luxado y se la colocan ellos, ¿vale? Pero en los niños o en personas que no sepan, ¿por qué? Porque si lo colocamos podemos hacer un cizallamiento y podemos rasgar una arteria, una vena, un nervio, ¿vale? Y le hacemos más daño. Entonces lo dejamos así en la posturita que lo encontremos, frío local y al centro sanitario, ¿vale? Son unas nociones sencillitas. Y luego aquí ya llegamos a la fractura. Aquí lo que vamos a ver que hay una rotura de hueso total o parcial, ¿vale? ¿Cómo lo podemos ver? Cerrada. Vemos el hueso roto, ¿vale? Una deformidad pero no es en una articulación, es entre dos articulaciones la rotura, ¿vale? Y no vemos rotura en la piel, pero vemos el hueso deforme o abierta, que aquí lo que haríamos es que se ha provocado una herida y el hueso a lo mejor sale hacia afuera. Creo que tengo una foto ahora, ¿vale? No, que no es muy macabra, no pasa nada. Tiene asimetría, mucho dolor, tampoco puede mover, claro, y además a veces cruje, tiene un sonido así muy... y por eso no se toca, ¿no? ¿Ves? Crepitación, es un crujido. Inflamación y hematoma, y tiene alteración en la sensibilidad y el color de la piel, ¿vale? A lo mejor está mal vascularizado y le vemos la mano mucho más pálida o que no siente, que tiene hormigueo. Lo siento por la foto, pero vamos, es la que encontré más característica, no es muy grave, pero si le veis el brazo lo tiene doblado justo por la mitad, ¿vale?
¿eh? Claro, entonces se ve un poquillo el hueso que se le ha salido a romperse, ¿vale? Pero vamos, que lo importante es, vosotros veis eso y sabéis que se ha roto, ¿a que sí? No queremos saber más. Se ha roto, no vamos al hospital. Los futbolistas, claro. Y van con el eso, y la pierna a la virule, sí. Pero no modificar la postura, lo mismo, también en algunas películas se ve que los tiran y le ponen el palo a la escoba y lo llevan al hospital. No se debe. Si sangra, lo único que haríamos es, por eso os pongo esta foto, si se hubiera el hueso o algo, lo que intentamos es tapar con material estéril sin presionar. Esto simplemente para que no se contamine la herida. Entonces, si tenemos unas gasitas o algo, se le pone encima y ya está. ¿Vale? No hay que hacer una cura, ni poner betalina, ni ninguna cosa así extraña. Avisamos al 112, ¿vale? Y ya nosotros lo inmovilizamos, le ponemos analgésicos, porque eso duele, una barbaridad. Cuando vas que te coloquen algo, le drogamos bien, por así decirlo, aunque quede mal dicho, mucho fenta, no ponemos otra cosa. Le ponemos fentamés y los trasladamos al centro sanitario. ¿Vale? Y luego aquí tenemos las heriditas, que aquí ya nos podemos lucir más si queréis, ¿vale? Nos lavamos las manos, nos ponemos guantes si tenemos, ¿vale? Si la herida está cubierta, lo que hacemos es quitarle la ropa que tenga encima, ¿vale? Para que no se contamine. Se lava la herida con agua, como hacían antes, con agua y jabón o con agua sola. ¿Por qué? Para quitarle restos de arena, de lo que encontremos, y el polvo, ¿veis? Secamos la herida haciendo toquecitos con una gasa. Y aquí te dicen los libros, a nosotros nos enseñan que debes de limpiar la herida desde el centro hacia afuera, ¿vale? Porque para arrastrar lo que está para no meter, la zona de fuera se supone que está más contaminada que la de dentro. Entonces lo que intentamos es limpiar desde lo menos hasta lo más, ¿vale? No al revés, porque si no lo metemos todo en la herida, ¿vale? Entonces limpiamos primero la herida y luego vamos hacia afuera. Que no hace falta, vosotros con que limpiemos y pongamos ahí, si podéis poner suero o algo, ¿vale? Secar la herida y presionar la herida con gasas o paños limpios si está sangrando, para que deje de sangrar, nada más. Aplicamos un desinfectante, clorexidina, betadine, lo que podáis tener, ¿vale? Y la última cosa es, los objetos clavados no deben extraerse. Si nosotros imaginaros que encontramos un niño que se ha clavado un lápiz en todo el muslo, o un tenedor, que los hay muy brutos también. No sabéis. Con el tenedor hay clavo de rabia, intentamos no sacarlos, ¿vale? Porque pueden estar a lo mejor justo al lado de un vaso sanguíneo, que nosotros al sacarlo podemos hacer un desgarro y empieza a sangrar más, ¿vale? Entonces, si lo encontramos, lo dejamos ahí sujeto y ya está, ¿vale? Dolor abdominal, creo que quedan dos ya, ánimo. Dolor abdominal, aquí en los niños, me duele muchísimo la tripa. Entonces, nos tenemos que... No cualquier dolor de tripa nos alerta, por así decirlo. Entonces, ¿cómo nos podemos nosotros alertar de un dolor de tripa? El niño tiene mal aspecto, ¿vale? Tú le ves la cara y no te gusta nada. Está pálido, sudoroso, frío, con temblores. Fíjate del dolor que tiene. Y no quiere moverse o no puede andar bien. Porque yo veo un niño que me duele mucho la tripa, le veo paseando por el patio, no me lo creo mucho, ¿vale? Dolor localizado y persistente. O si no, que ha empezado con un pequeño dolor y le ha ido aumentando. Porque hay muchas veces que en clase, cuando tiene dolor, le dejas en un rinconcito, llamas a los padres, pero el dolor le va aumentando conforme tardan en llegar, ¿vale? Si ha tenido un golpe en el abdomen unos días anteriores, es un signo de gravedad, porque a lo mejor se ha dañado alguna víscera por dentro y no la hemos visto, entonces debemos ir al hospital, ¿vale? Sangre en heces. Esto es si el niño en algún momento refiriera, nosotros le viéramos que cuando tiene dolor abdominal va al baño y justo mezclado con la caca tiene algún hilillo de sangre, por ejemplo, ¿vale? O si tiene vómitos repetidos ese niño, ¿vale? Entonces ese dolor abdominal lo deberíamos de trasladar a un centro sanitario para que se lo vieran, ¿vale? No simplemente vale con el DALSI. Y luego la fiebre, aquí que me ha preguntado el compañero, ¿vale? ¿Qué podemos encontrar en un niño que tiene fiebre, ¿vale? Podemos encontrar que tenga ese niño manchas en la piel, ¿vale? Puede tener como pequeños granitos, oscuros o morados, ¿vale? Pero que no desaparecen al estirar la piel de alrededor, ¿vale? Esta es una prueba que hacen los dermatólogos para ver qué tipo de lesión en la piel tienen, ¿vale? Entonces esto aquí son unas manchitas que tú estiras así y la manchita sigue estando, ¿vale? El paciente está muy decaído, muy irritable, ¿vale? Pero bueno, si todos hemos tenido fiebre alguna vez, sabes que estás, que no quiere ver a nadie. Rigidez de cuello. Esto nos puede mosquear porque puede ser a lo mejor un signo de meningitis, ¿vale? Entonces el niño está con el cuello así y tú intentas movérselo y no puedes, ¿vale? Que tenga convulsión, ¿vale? Por lo que yo os decía de las convulsiones febriles, la fiebre puede provocar convulsiones, ¿vale? O excesiva somnolencia, el niño está muy dormido en clase.
Dificultad para respirar, vómitos o diarreas persistentes, deshidratación. Le vemos al niño que tiene la piel un aspecto muy seco, saca la lengua y la tiene blanquecina, muy seca, no tiene saliva, ojos hundidos, hace muchísimas ojeras, ¿vale? Y sí, no orina o la orina es escasa, pero bueno, esto lo valorarían los padres, ¿vale? Y entonces, aquí sí que en los colegios, lo que pasa es que ahora lo han puesto un poquito más difícil, ¿vale? Antes había, los padres podían ir y decirle que si tú tenías al niño malo, le decían, mira, me ha mandado mi pediatra que le vaya dando esta dosis cada 8 horas. Y tú le das, por ejemplo, la piredal a la profesora y la profesora le daba el jarabe. Ahora tiene que ser todo con prescripción, ¿vale? Con receta. Entonces, si tú le tienes que dar, por ejemplo, antibiótico al niño o un analgésico, tienes que llevarle la receta del médico a la profesora para que la profesora le administre la dosis, ¿vale? Antes te la hacían como un favor, pero ahora se han puesto muy meticulosos, entonces ahora ya no es así. Ahora ya tienes que irle con el prospectito para que te lo pongan, ¿vale? Entonces aquí simplemente os pongo las dosis más comunes que tenemos el paracetamol, que va en gotitas, ¿vale? Que es el apiretal, son 100 miligramos por mililitro de peso por 0,15 y te salen los mililitros por toma, ¿vale? Ante la duda de cómo es el prospecto, que es muy fácil y ya está. Muchas veces lo más difícil es saber lo que pesa el niño, que no te lo saben decir ni los padres y tú no lo calculas. Y luego tenemos el ibuprofeno, que lo hay a dilución simple y dilución doble, más concentrado, ¿vale? Que es 100 miligramos por 5 mililitros de peso, lo divides entre 3, ¿vale? Y esos son los mililitros que darías en cada toma. Y que es a doble dosis, entre 6 son en cada toma. Entonces, imaginaros, ejemplo práctico. Yo tengo un niño que pesa 30 kilos, puesto una cifra muy fácil, ¿vale? 30 kilos, ¿vale? Lo voy a dividir entre 3, entonces le daría en cada toma, ¿vale? 10 mililitros. ¿Qué es la doble concentración? 5 mililitros, porque va muchísimo más concentrado, ¿vale? Uy, ya está. Dudas, preguntas, sugerencias. Lo mejor de todo, no tener más. ¿A que sí? No, eso seguro. ¿Tienes publicado algo de esto? ¿Qué? Que si tienes publicado algo de esto. No. Es que sería muy útil hacer un manual y que entonces el profesorado del centro sepa a qué atenerse. Hay algunas guías publicadas ya, pero, No, pero digo, no tan completo como esto yo no. en el Servicio Vasco de Salud y la Asociación de Pediatría de Primaria de aquí nacional tienen guías, vamos, porque yo he buscado documentación en eso, pero no hay mucho publicado todavía. Pero es que esto es muy demostrativo, muy simple. El micrófono, por favor. No, no necesito. Uy, Jesús. Esto, no, es que yo creo que es muy demostrativo, muy simple y fácilmente perceptivo. Y yo creo que sería muy útil, no solamente para ti que te has preocupado mucho por el tema, que hacer la asociación, vosotros, nosotros, lo que fueran, una guía exactamente igual en los centros. Y además que no sé qué se les podía ofrecer. Yo creo que es pero muy útil, ¿eh? Porque ya te digo, eso es el ABC, solo el médico lo sabe. Algunas enfermeras que tienen los centros, no. Por ejemplo, y además has dicho cosas muy útiles, lo de echar el niño hacia adelante, esas cosas. La gente no, pues eso despega de esto, como a los niños que les sacudían. Pero boca abajo está bien hecho. Claro, pero ya te digo, sería o bien que la asociación, con tu permiso, hiciera una publicación en este sentido, ¿no? ¿Qué os parece? Algo sencillo, unas separadas, si queréis. No, eso mismo que has hecho. Pum, 4 cosas. Fenomenal, pues sí, Miguel. Y muchas gracias. Le damos la palabra a Miguel y luego a la joven. Bueno, yo quiero felicitarte porque creo que has hecho una magnífica conferencia, muy ilustrativa. Nosotros somos médicos, a mí me gusta siempre ver eso porque me actualizo y recuerdo cosas que, claro, como no estoy acostumbrado a las urgencias, ¿verdad?
es útil, ha sido muy útil para mí, incluso, por supuesto, que para los educadores, para los maestros, para las familias, esto debe ser algo importante. No solamente hacer una guía, sino también el poner en marcha a lo mejor pues, cursos de formación dirigidos al maestro, que en definitiva dentro de las materias de educación sanitaria, todos estos mensajes saludables e importantes por la gravedad, e incluso yo te diría más, en esa guía yo también me apuntaría, ya desde el punto de vista de la odontología escolar, en los traumatismos orofaciales tan frecuentes, más que nada por la frecuencia, ¿verdad? Y que sepa el maestro lo que hacer, pero me imagino que el oftalmólogo pues también puede haber accidentes en los ojos o en cualquier otro aparato. De cualquier manera, reitero mi felicitación y yo me apuntaría a trabajar al respecto. Muchas gracias. Venga. Casi la joven, por favor. Que yo solo quería hacer un comentario con respecto a lo de la guía. Desde la Asociación Madrileña de Enfermería en Centros Educativos se está elaborando este año una guía de urgencias en centros escolares. Y eso para que lo sepáis también. Luego también con los diabéticos, sí que se puede pedir todo colegio que tenga un niño diabético, se puede demandar un enfermero en el colegio. O sea que eso también para que lo sepan los profesores y todo. Sí, lo que pasa es que a mí me habían contado, sí que me lo habían dicho, Sí. que con niños alérgicos o diabéticos, normalmente la Comunidad de Madrid te proporciona un enfermero. Sí, con alérgicos se está luchando. Está, pero que si le quitaban el diabético o que había habido recortes en los presupuestos o algo así y estaban empezando a retirar, porque nosotros vamos a muchos colegios porque es que no hay enfermería Sí, escolar. sí, sí. Pero... Por favor, aquí atrás, Sí, la compañera. Hay una barra, no sé cómo se llama, que se usa para los chichones, para los golpes. Sí, Árnica. árnica, sí, parecido. ¿Cómo se llama? Árnica. Ah, ya. Que se usan en la escuela donde hago Sí, práctica, sí. que baja enseguida lo que es el chichón así. Sí, la inflamación. Eso sí, en herida, cuando no hay herida Cuando de no hay sangre ni herida, nada. sí, Cuando es solo el cuando chichón, es sí. solo golpe. Eso es famoso. Bueno, Un duro de plata ponía cuando hay la única es de principio del siglo, ¿no? La mantequilla también para los chichones, la mantequilla. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta, algún comentario? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bueno, pues verdaderamente yo me sumo a las felicitaciones, doctora Cardós, porque ha sido una conferencia magistral, podríamos decir, y realmente abusando de tu generosidad, a ver si tenemos ocasión de disponer de algún resumen, de alguna presentación en algún momento cuando puedas, porque nos va a ser muy útil y realmente va a contribuir a un efecto multiplicador, porque me consta que están todos los educadores, maestros, profesores aquí presentes, pues muy ilusionados y muy dispuestos a incorporar estas pautas tan prácticas que nos has brindado. Por mi parte, no sé si el doctor Sáez quiere decir alguna cosa o alguien más, pero si no, solo me resta agradecer a todos, muy singularmente a ti por esta extraordinaria conferencia, y ahora yo creo que la urgencia es que nos tomemos un pinchín dentro de la molestia. Así que muchas gracias por favor a todos. Gracias. Yo como siempre tarde. Bueno, pues uno llega cuando puede. Claro, uno llega cuando puede. ¿Qué tal? Cuidaos, por favor. Siempre llegas la ¡Hombre!
Muy bien. Y además vamos a tomar la demostrativa. ¿Qué te ha pasado? Es muy sencillo. Nada, que no, muy bien. Yo lo voy a hacer. Hemos tardado una hora. Pero es que la cosa está en que va a internet. Bueno, es que tenía Llevo así. Me pongo un poco, me acicalo un poco y te llevo. Ya la semana que viene por favor, porque yo me entero de cuando me afecto por las mañanas. vayamos a tomar corta calle de aquí a los de qué y tal y cual. Que va a cortar. Pero que lo sepan, porque es que el maestro la lucha la calculaba. Pues no te quiero decir la que es Margarita. Ese es de tu señorito. Miguel lo deja todo tirado por ahí. Ese es de tu señorito. Te lo sé yo porque me lo ha dado y se le ha puesto encima mío. Se lo voy a coger. ¿Tú crees que se entera de que... Desde que está todo, no. Pues bueno. Muy bien. ¿Qué ha pasado? ¿Sí? No, era él. Sí. Está bien. Así que 1h15. Luego, claro, le he dejado en la puerta y digo, me voy a aparcar. Y he pegado 3 o 4 vueltas y digo, mira, ya la última que pego. Cuando de pronto paso por una calle que ya había pasado un poco y veo que se está yendo. Sí, he cogido, me he quedado, les he hecho a todos regular, me he dado marcha atrás, digo, yo de aquí no me muevo. Yo aquí no me muevo. Digo, para poder entrar en la calle y un sitio, luego aquí casi la puerta. Miguel enseñando. Había una cosa que era...
Yo te llamo por lo que sea, mañana Gracias por venir, Pues muchas gracias a vosotras, Seguiremos avanzando, gracias por todo muy bien. Y si hay novedad porque nos pasan la información, os la mando. Chao, buenas tardes. A ver si vas a estar mal, a ver si vas a estar enfermo. Estamos organizando un congreso a la sociedad de pero es Nos vemos mañana. Gracias. Mañana me tenéis el tiempo continuo, Gracias. Te digo por si quieres dar alguna... Sí, que porque llego a las 4:30. Ya, Jani. Llego a las 4:30 porque el profesor se ha ido. Ah, cierto. Tenemos toda la tarde. Toda la tarde, pero haremos descanso, ¿no? ¿Y eso va al metro? Sí. Comemos, vamos, nada de bailar. porque he traído unos programas, y van a ser para compartir.
Es un placer el encontrarnos a todos. Ya lo sabemos. Y gracias a vosotros, Juan, a José y a todos. No, por ahí vas a ser. Donde van estos jóvenes, por allí. Oye, muchas gracias por todo. Hasta luego. Ya me estaba poniendo mala. A ver, tengo mi... Para mojarse los labios, como dice el otro. Y despedirme, por supuesto, que no vamos. Mañana nos vemos, ¿eh? Mañana, sí, mañana tenemos una clase. Toda la tarde.